La noticia, la más importante, tiene que ver con Laura Sarabia. Laura Sarabia vuelve otra vez a la presidencia de la República, nada más y nada menos que al DAPRE, a la dirección de la presidencia. Maneja un presupuesto grande, pero lo más importante, está cerca del presidente de la República, como lo estaba antes, cuando era la jefa de gabinete. Eso se supo porque hoy en la página web de la Presidencia de la República publicaron lo siguiente, que es la hoja de vida de Laura Sarabia, donde se indica que va a ir al DAPRE. Sale Carlos Ramón González, un hombre muy cercano al presidente de la República, del Partido Verde, que muy seguramente va a ir a otra instancia gubernamental. Algunos dicen incluso que iría a la Dirección de Inteligencia, otros dicen que de pronto no, que va a ir a alguna de las embajadas. Lo cierto, Paula y Mauricio, es que esto confirma dos cosas. Una, que Laura Sarabia sigue siendo la mujer más poderosa de Colombia. Y segundo, que es la más cercana al presidente de la República. Tiene dos caras. La positiva, que es una mujer que facilita la comunicación con el jefe de Estado. Hablar con Laura Sarabia es posible. Y la otra, pues, que vuelve otra vez a manejar la presidencia, vuelve a manejar el Consejo de Ministros, que eso pues ojalá no le traiga los choques que se dieron hace por lo menos 15 días con algunos de sus compañeros de gabinete. La noticia, vuelve Laura Sarabia al lado del presidente como estaba antes, hace un año cuando fue el escándalo de lo que le dijo Armando Benedetti. Es verdad, Giovanni, que regrese al DAPRE no es un asunto menor, porque uno podría decir que prácticamente el DAPRE es como el corazón de toda la organización de la gestión de Palacio, o sea que ese es un cargo absolutamente crucial y sí, demuestra lo que usted ya nos estaba diciendo, no solamente que la figura de Laura es indispensable para el presidente, sino que para el presidente, pues ella está por encima de muchas polémicas, la quiere a su lado y la quiere visible, Mauricio. Aquí hay dos Para dimensiones. Solamente Laura, también Armando Benedetti, qué pena Mauricio. Eso demuestra que para el presidente ahí los puso a los dos. Pero no mire dejen que saco roto. ¿Para dónde irá Carlos sí. Ramón? De pronto para la DNI. Pero mire que a Armando Benedetti le dieron un cargo que no, pues no tiene tanta figuración y él mismo dijo, pues no era lo que yo esperaba. En cambio a Laura Sarabia le dan un papel bastante protagónico. Aparte de la importancia de Laura Sarabia para el presidente, que queda manifiesta en este nuevo nombramiento, la gente no había entendido muy bien, pasaba al Departamento de la Prosperidad Social después de haber sido jefa de gabinete, aparentemente con una gran importancia para ejecutar el presupuesto en este año crítico de ejecución de subsidios y transferencias con un gran impacto social, pero también político. Ahora ni siquiera se ha acabado el segundo mes de este año en el que esa hipótesis se había agarrado vuelo y ya resulta que se vuelve para presidencia. No solamente revela, insisto, la importancia para el presidente Gustavo Petro, sino que deja dos dimensiones adicionales para analizar. La primera de ellas, recuerden ustedes que además de la importancia política de Laura Sarabia, tiene unos procesos que van andando, unas investigaciones que van andando y que vamos a ver hasta dónde prosperan en la justicia, relacionadas con dos frentes. Uno, esas chuzadas ilegales que se le hicieron a su niñera y a su antigua empleada de su apartamento, que ustedes recordarán, para poder hacer esas chuzadas ilegales se justificaron porque supuestamente ellas estaban vinculadas al Clan del Golfo y eran unas lugartenientes de los líderes del Clan del Golfo, cosa que resultó totalmente falsa y que por lo tanto demuestra que se manipuló la información para poder chuzarlas. Fuera de eso, el uso del polígrafo de manera irregular. ¿Polígrafo para qué? Para que su empleada dijera, su niñera, la niñera de su hija, dijera si se había robado una plata o no se había robado una plata. Esa chuzada ilegal, ese uso irregular del polígrafo están siendo investigados por la justicia. Aparte de eso, esa comunicación que tuvo con Armando Benedetti, hoy en día embajador ante la FAO, en la que Armando Benedetti dijo ni más ni menos, si yo llego a hablar nos vamos todos para la cárcel, alrededor de la financiación de la campaña. Esos procesos están en este momento cambiando de juez. ¿Por qué? Porque en la medida en que ella era directora del Departamento para la Prosperidad Social, tenía un fuero y su juez último sería la Corte Suprema de Justicia. Todo eso sucedía con una fiscalía bastante adversa al gobierno, según las versiones del gobierno, que era la fiscalía de Francisco Barbosa. Ahora que se aproxima un cambio de fiscal y ella vuelve, en este caso, al DAPRE, pues vuelve a quedar bajo la égida de la fiscalía, ahora con una fiscal que según el gobierno, vamos a ver quién termina siendo
siendo elegida, no sería tan aversa al mismo gobierno. Y un último detallito. Laura Sarabia es fundamental para el presidente. Lo que no sabemos es si va a facilitar o no la relación con el gabinete. Ya son varios los episodios en los cuales hemos revelado y se ha mostrado que los ministros no tienen buena comunicación con el presidente, que el presidente anda cada vez de peor genio, que llega a regañar, que no se hace lo que él quiere, que dice que no están haciendo bien las cosas. Y Laura Sarabia, que debía jugar ese rol de vínculo y de contacto, como lo decía Giovanni hace un momento, en la última reunión que hubo en pleno con el gabinete, pues también se llevó un poco la enemistad de muchos de los ministros cuando ella dijo que todo el mundo ponga su carta de renuncia encima de la mesa, o sea, ella diciéndoles a los demás que pongan su carta de renuncia encima de la mesa. Creo yo que esa pieza que ha sido tan importante para darle una coordinación al gobierno está un poquito desgastada. La otra noticia tiene que ver con el informe de la Contraloría, un informe muy delicado que dice que 26 EPS deben 25 billones de pesos. 25 billones de pesos son como 3 reformas tributarias a las IPS. Eso es lo que dice la Contraloría. El informe detalla que solo 5 EPS cumplen con las reservas técnicas. Estas son Salud Total, Sura, Confachocó, Capresoca y EPM Salud. Según la Contraloría, las otras 21 EPS analizadas no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas. Un pasivo de 25 billones, que hay una deuda reconocida a las IPS por 11.3 billones de pesos, que hay unas deudas por presupuestos máximos de 3 billones de pesos, que hay una no constitución de reservas técnicas de las EPS que deberían ser de 13 billones y solamente han constituido reserva por 1.3 billones. A las cifras que entregó la Contraloría General, Mario Cruz, vicepresidente técnico de ASEMI, respondió que no se ha hecho un mal uso de las reservas técnicas. ¿Por qué no hemos podido ahorrar? Esa es la pregunta que debemos resolver. Por varios factores. Primero, unos factores materiales. Tuvimos una pandemia de 2 años muy severa. Casi 370.000 personas fueron atendidas en cuidados intensivos. Por ejemplo, el gobierno ha dado la autorización para que esas reservas sean utilizadas en la financiación del sistema. El mismo Estado ha permitido y ha auspiciado la desfinanciación de las reservas. Obligar a ahorrar es difícil cuando nos están debiendo platas aún del 2022 y 2023. A lo que responde el Contralor General encargado. Las EPS tienen que responder por eso, porque los recursos para atender el COVID fueron completamente distintos y diferentes. Y las deudas que quedaron de esas atenciones, que suman aproximadamente 380.000 millones de pesos, se incluyeron en la ley del plan y también el gobierno nacional tiene que pagarlas tarde o temprano porque es una obligación. Los estados financieros de la Contraloría con corte de octubre del 2023 son: 16 EPS cuentan con indicadores del margen de solvencia no satisfactorio. 10 EPS alcanzan el indicador de liquidez satisfactorio. 26 EPS deben 11.3 billones de pesos a las IPS. 21 EPS evidencian un faltante de 12.4 billones en reservas técnicas. El 80.7% de las EPS no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas, lo que constituye un incumplimiento del decreto 780 del 2016. Es que hay 3 informes que vienen. Uno de los recursos que se giraron por COVID y por UPC. Un segundo informe que son todas las actuaciones especiales que tenemos hoy a varias EPS que están básicamente siendo investigadas por la Contraloría. Y un tercero, recuerden ustedes que en el mes de diciembre nosotros publicamos unos informes que mostraban cómo se habían hecho unos giros a unas IPS sin haber una justificación alguna de cuentas de cobro por parte de EPS. El Contralor reconoció que el gobierno adeuda 3 billones de pesos a las EPS por presupuestos máximos, destinados para cubrir los servicios y tecnologías en salud no financiados. Y a este informe muy delicado de la Contraloría, Paula, hay un trino del presidente que habla, dice que las finanzas del Estado pueden estar al borde del colapso. Paula, ¿cuál es el contexto de este trino? Porque esas palabras o eso que escribió el presidente de la República pues es delicado, puede causar unas distintas lecturas que pueden causar pánico. La verdad es que es un trino bastante largo donde el presidente como que hace un recuento de los diferentes compromisos por los cuales debe responder el Estado con sus dineros, con sus recursos, y también ahí pues acusa a la extrema derecha de querer sabotear sus reformas. Les vamos a mostrar una parte de ese trino
donde él esboza esa frase acerca del colapso del Estado. Dice, con las transferencias al Fondo de Estabilización de Combustibles para subsidiar gasolina y diésel y el gran déficit presupuestario que creció por financiar la respuesta al COVID con la deuda pública y no desde la emisión como hicieron los países del norte, entonces sabrán que las finanzas del Estado están a punto de colapso. El presupuesto lo convirtieron en un simple sistema de transferencias de los recursos públicos a los sectores más ricos del país, al verdadero cartel nacional de la contratación. Esto, repetimos, es lo que dice el presidente en uno de los párrafos de un muy extenso trino. Pues ustedes lo acaban de ver. Nosotros consultamos a 2 exministros de Hacienda y al director de Fedesarrollo, pues para conocer su opinión, el contexto, la interpretación de esto que dice el presidente sobre las finanzas del Estado. Y esto fue lo que nos dijeron. Esa afirmación no es cierta. Y no es cierta porque llevamos 3 años de ajuste fiscal. Se ha disminuido el déficit fiscal, hasta incluso llegar casi a superar el fiscal primario en 2023. Porque también se ha reducido la deuda pública en relación al PIB, hasta tener incluso un nivel inferior al nivel mínimo denominado de ancla de deuda pública en relación al PIB que permite la regla fiscal. El problema es que el gasto corriente viene aumentando de manera desproporcionada en 2023 y 2024. Por eso, después de 3 años de disminución de déficit fiscal, para el 2024 se anuncia aumento en el déficit fiscal. Por eso también, después de 3 años de disminución de deuda pública respecto del PIB, se anuncia un aumento en la deuda pública con respecto al PIB significativa para el año 2024. Me parece que es muy grave que el jefe del Estado diga que las finanzas públicas están al borde del colapso, porque ese es un llamado casi que al pánico económico. ¿En qué se está fundando? Este gobierno ha tenido el beneficio de recibir 2 recaudos de reformas tributarias recientes, la última del gobierno Duque y la primera de esta administración. El presupuesto nacional es de 502 billones de pesos, el más alto en toda la historia. Entonces, ¿cómo se dice que estamos al borde del colapso? Es una afirmación muy grave, casi que temeraria, y no ha sido explicada satisfactoriamente por la Presidencia de la República. No hay un colapso de las finanzas públicas del país. Hay una situación fiscal frágil, complicada. Este año el déficit fiscal del gobierno superará el 5% del ingreso de la economía. Colombia completa 4 años consecutivos también con déficits por encima del 4% del PIB luego de la pandemia. Así que es indudablemente una situación difícil, complicada, pero creo que no es razonable hablar de un colapso de las finanzas públicas, especialmente en el contexto de lo que se requiere, que son mensajes de confianza, tranquilidad, certeza de que se está haciendo justamente la tarea para ajustar estas finanzas públicas. Y en medio de este escenario, el ministro de Hacienda prepara un borrador de decreto que le da facultades al presidente para tomar decisiones sobre la designación de recursos para el año 2024. Los proyectos deben ser aprobados y contar con el aval de Planeación Nacional y la conformidad del presidente. Se aplica a los que pertenecen a la rama ejecutiva, según el documento. Daría facultades al presidente para que aprueben los proyectos que comprometan las vigencias futuras, su reprogramación o traslados presupuestales. Así, cualquier cambio debe ser aprobado entonces por el mandatario. Paula, Mauricio, cuando uno escucha ese informe de la Contraloría y dice que 26 EPS se están debiendo 25 billones de pesos, pues uno sí le halla razón al presidente cuando dice que las finanzas del Estado están en riesgo. Ahora, de ahí a decirlo y a expresarlo un jefe de Estado, el problema es el efecto que puede causar, porque en eso los mercados y sobre todo en el exterior, pues hay mucha sensibilidad. Pero mire que además llama la atención lo que dice el presidente Giovanni, porque entre otras cosas, pues este gobierno tiene el presupuesto más alto de la historia, después de estas 2 reformas tributarias, una que le quedó del gobierno pasado, pero pues que empezaba ya como a hacerse realidad en este cuatrenio, más la que se aprobó para el gobierno del presidente Petro. Estamos hablando de 512 billones de pesos, ¿no? Sí,
Mauro, pero 25 billones de pesos son 4 reformas tributarias, mal contadas, 4 reformas tributarias. Le pregunto, usted que es un gran economista que trabaja de día en Fedesarrollo y de noche en Redman Noticias, ¿estamos o no en riesgo con las finanzas? Aquí hay dos dimensiones que vale la pena destacar y tratar de analizar. La segunda es la que tiene que ver con si estamos al riesgo de un colapso de las finanzas públicas. Pero la primera, déjenme hacer una pequeña mención al informe de la Contraloría, porque esta situación crítica de las EPS, según la cual ustedes han visto la nota, se encuentra que muchas de ellas, alrededor de una veintena, no están cumpliendo los requisitos mínimos de reservas técnicas. Es una crisis que tiene distintas interpretaciones. Primero que todo, no es nueva. Acuérdense ustedes que hace 3 semanas o 4 semanas estábamos registrando cómo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, estaba poniendo una especie de denuncia contra las EPS porque no cumplían los requisitos de reservas técnicas. Es decir, este tema se viene discutiendo de tiempo atrás. La novedad es que lo diga la Contraloría, que, dicho sea de paso, no dice que haya corrupción, no dice que haya culpables, dice apenas los hechos. Habría que profundizar, seguramente la Contraloría lo va a hacer, en cuál es la naturaleza de este problema. Pero frente a esta situación, las EPS tienen una visión. Y esa visión dice, nosotros, muchos de nosotras, sí tenemos unos problemas financieros, pero es porque la UPC, que es lo que le paga el gobierno a las EPS por cada uno de sus afiliados, es insuficiente. Hemos venido diciendo que es insuficiente y al ser insuficiente pues tenemos más gastos que ingresos, no podemos constituir las reservas técnicas. En segundo lugar, porque no nos han pagado los presupuestos máximos. ¿Qué es ese rollo de presupuestos máximos a esta hora? La plata que se destina para cubrirles a las EPS los servicios de salud que no están cubiertos en el plan básico en el que está financiado por la UPC. Descuadre por un lado, descuadre por el otro. Y algunas de esas EPS dicen, además, las EPS buenas pagan justas por pecadoras, porque a las buenas se les van los enfermos que tienen más dolencias, que tienen enfermedades más complicadas y se les van descuadrando las finanzas. Esa es la posición de la EPS y de las EPS y con esa lente seguramente querrían ser vistas. La posición del gobierno es, pues aquí si el problema fuera generalizado no habría unas que sí pasan y otras que no pasan las reservas técnicas y se han gastado mucha plata en clubes, etcétera, etcétera. Ustedes han visto el tuit del presidente Petro. Esas dos visiones son las que están en tensión y esas dos visiones son las que habrá que entrar a hacer o con auditoría forense o con la Contraloría o vaya usted a saber cómo para saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Ahí entra el mensaje del presidente Petro. Estoy de acuerdo en que decir a estas alturas que las finanzas públicas están al borde del colapso. Por favor, yo no puedo imaginarme un presidente que esté diciendo eso de las propias finanzas públicas del gobierno en casi que ningún país del mundo, espantando inversionistas, espantando prestamistas, espantando al sistema financiero como diciendo yo estoy al borde del colapso. Eso yo no lo había visto en ninguna parte y en este caso creo que el sentido que tiene es toda la carga política que tiene el mensaje del presidente Petro. ¿Por qué dice que están al borde del colapso? Por el sistema de salud, para el cual está promoviendo una reforma, por el sistema pensional, para el cual está promoviendo una reforma, por los temas de las concesiones a las cuales les está barajando el aumento de los peajes para este año, por el tema de la comercialización de energía para el cual está promoviendo una reforma de servicios públicos y fuera de eso, por el fondo de los combustibles. Es decir, cuando el presidente dice esto está al borde del colapso por estos 5 problemas, está presionando las reformas, está haciendo un pronunciamiento político, al punto que termina su mensaje diciendo, si no se consigue el cambio, vendrá violencia. Mejor dicho, un mensaje con muchos elementos técnicos, pero con una carga de política brutal. Ojalá los agentes económicos del mundo, inversionistas, prestamistas y demás, sepan leer el sentido del mensaje del presidente, lo tomen o lo dejen porque eso es un elemento político, pero no pongan en cuestionamiento las finanzas públicas porque los números muestran que no hay ese riesgo de colapso. Bueno, Pablo Andrea García, vámonos para La Guajira. Usted y yo fuimos testigos en el mes de enero más o menos cuando llegaron esos 40 agarrotanques que le iban a dar agua a Uribia. Ojo, el problema del desabastecimiento de agua en Uribia no es un tema de este gobierno, es un tema de muchísimos gobiernos atrás y este gobierno dijo lo voy a solucionar y mandó los carrotanques. ¿Se acuerda, Paula, que la gente aplaudió cuando veía los carrotanques y demás? Le pregunto, ¿ya están funcionando?
No, señor, y llegaron el 18 de enero. ¿Cómo olvidar esa fecha? Claro, porque con bombos y platillos todos celebramos que eso estuviese pasando. Pues desde esa fecha hasta hoy están parados en una base militar de Uribia sin funcionar. Desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo dicen que no están abandonados, que están en fase de alistamiento y que entre otras cosas se están buscando conductores. Ojo, estamos hablando de un contrato de 50.000 millones de pesos. El pasado 19 de enero, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres hizo entrega oficial de 40 carrotanques para abastecer de agua potable a La Guajira en medio de la emergencia económica y social que atraviesa el departamento. Sin embargo, un mes después de entregados, los carrotanques están parqueados y no han llevado el agua. El director de la Unidad para la Gestión del Riesgo explicó que no se han usado porque están adecuándolos. Se encuentran en el batallón Matamoros y que por decisión de la UNGRD llegaron allí para su adecuación y de las motobombas, mangueras, y que la ONGR iniciara el proceso de pólizas que permitieran, con las pólizas a todo riesgo, cuidar a los que van a trabajar en ellos y también a los carrotanques recorriendo el departamento y cumplimentando estos 184 vehículos que recorren la región. López también explicó cómo los vehículos distribuirán el agua. El agua está concertada con el municipio, en el municipio de Uribia y en el municipio de Maicao. Y por orden presidencial, si llegara a faltar agua, 7 de estos vehículos se van a ubicar en el norte de La Guajira, en la zona dispersa de la parte norte de La Guajira, donde ya hay pozos y allí está concertado con la administración municipal, que allí mismo en los pozos de la administración municipal, donde hoy hay agua potable, se puedan cargar estos 7 vehículos. De otra parte, el contrato para comprar los carrotanques, que no fue publicado en el SECOP, se firmó bajo la declaratoria de desastre natural del decreto presidencial 2113 de 2022, que se suscribió entre la UNGRD y la compañía impoamericana Roger Sass, que habría entregado los vehículos en noviembre de 2023 y por los cuales se pagaron 46.800 millones de pesos, es decir, cada uno costó alrededor de 1.170 millones de pesos. Sin embargo, el pasado 26 de diciembre, Elmer Francisco Celis, el empresario que estaba al mando del contrato de esa empresa con la que fueron adquiridos los carrotanques, fue asesinado y a pesar del homicidio, la compra se dio. Según las autoridades, Elmer Celis se encontraba en el Parque 300 Años en Cúcuta cuando 3 sicarios lo abordaron, le dieron 2 balazos en el pecho y le hurtaron 13 millones de pesos en efectivo. Al respecto, el director de la UNGRD dijo que no conocía al empresario y que las formas de contratación de la unidad son diferentes. No lo conozco, no conozco que haya sido asesinado, a quien seguramente en esta empresa, como muchas empresas del país, tienen historias. Pero que haya ocurrido, hayan asesinado a un empresario en medio de una contratación, revísenlo al detalle, revisen la noticia. Yo los invito primero a que revisen la noticia, porque hoy la gran pregunta es, y seguramente es la próxima semana, es de dónde van a sacar el agua en La Guajira, ¿cierto? Sí. La Guajira nunca ha tenido agua. Pues si no, hoy nuestra solución, si La Guajira tuviera agua, no estaríamos nosotros en el territorio. López también aseguró que concertó con la Contraloría para viajar esta misma semana a La Guajira para revisar al detalle el funcionamiento de los vehículos y además aseguró que no es cierto que estén abandonados. Pues Paula, las paradojas de la vida, lo que comenzó como una buena noticia y era ver llegar todos esos carros en filita a solucionar el problema, pues va en que están varados, en que no tienen conductores, en que todavía no están listos y en que hay una persona asesinada. Sí, señor. Qué complicado, porque ahí uno se pregunta, hombre, ¿será que el Estado solo sí puede con todo o será que aquí se necesita también la convergencia entonces con los privados para que ciertas cosas funcionen mejor? Entre otras cosas, hay que poner la lupa también, Giovanni, en la empresa con la cual fue constituida este contrato. Es una empresa en Cúcuta, pero se dedica, digamos que a de todo un poco, desde comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, productos de vidrio, hasta comercio al por mayor de otros productos, los cuales no especifica. Qué bendita manía, Paula, porque además esta empresa tiene un capital base de 50 millones de pesos, cuando Mauricio, cada camión vale 1.170 millones de pesos. Y mientras tanto, allá en Uribia, sin agua. Efectivamente, y el contrato total 46.800 millones de pesos. Entonces es una empresa de un calado más bien pequeño con tremendo contrato. Lo que destacaba Paula de dedicarse a de todito
no es bobada. En el año 2017 estaba registrada como una empresa dedicada a la ferretería. Vean ustedes cómo los emprendimientos y la evolución y la capacidad de reconversión de las empresas en Colombia sí funciona. 2017, ferretería. En 2019 cambió su objeto por enlatados, carnes y camiones. Pues digamos que economías de escala allí yo no veo muchas, pero bueno, enlatados, carnes y camiones. Entró a ser un proveedor de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en el ámbito de la ferretería. Acuérdense que además enlatados, carnes, camiones, ferretería, de todito. Y fue después cuando llegó la necesidad de estos carrotanques que fue llamada para, no con el SECOP, no con una licitación abierta, pero sí para que cotizara para estos camiones y así terminó involucrada en este caso. Creo que es un ejemplo de emprendimiento, transformación empresarial, versatilidad, capacidad de maniobra frente a las circunstancias y vaya usted a saber si algo más, ojalá lo investiguen las autoridades. Pero es mucho más preocupante lo que está sucediendo con los tales camiones, es decir, emergencia económica para La Guajira, acuérdense ustedes, una emergencia económica que ya se cayó en su inmensa mayoría por cuenta de la Corte Constitucional, se supone que se invoca cuando hay algo perentorio, algo apremiante, algo urgentísimo y yo no dudo que en La Guajira haya inmensas necesidades de hambre, necesidades en cuanto al agua, necesidades de muy diversa índole. Por eso es que es inaudito, es una iniquidad que estos camiones estén allá parqueados, que lleven un mes allá parqueados sin hacer absolutamente nada estos carrotanques. Dice el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que lo que pasa es que se le están adaptando las motobombas y las mangueras. Si ustedes ven las fotos de esos camiones en esos patios en los que están en este momento, no veo a un solo operario instalando una manguera ni instalando una motobomba en este momento. No, que se están sacando las pólizas de seguros, porque ¿cómo van a andar esos carros inseguros? Un mes, si con un contrato con el Estado, cualquier empresa, incluso las que se dedican principalmente a darle pólizas al Estado, se lo sacan rapidito. Un mes esperando eso en este momento. Y un tema por resolver. Originalmente cuando se llevaron los carrotanques se dijo que los iban a manejar los miembros del ejército. Y ahora están diciendo que están buscando a ver qué conductores logran ser los capaces de manejar estos carrotanques. Creo yo que con una jaladita de pita nos vamos a encontrar como mínimo con una tremenda ineficiencia, como máximo, vaya usted a saber qué.